Hola, ¿qué tal? Como les comenté en el video pasado, en esta sesión nos vamos a concentrar en el comportamiento a largo plazo de las sucesiones. Vamos a ver qué significa que una sucesión se estabilice alrededor de un punto. Y eso es una propiedad que vamos a llamar convergencia, y el punto alrededor del cual se estabiliza la sucesión lo vamos a llamar límite. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en particular vamos a empezar por ver esta definición formal del límite y vamos a ver cómo se aplica en un caso particular. Y luego vamos a ver una serie de técnicas que nos permiten calcular los límites, o en uno de los casos saber por lo menos si es que la sucesión es convergente. ¿Sí? Entonces vamos a darle un toque más práctico en la segunda parte del video. Bien, lo primero entonces es que la sucesión, como dijimos antes, se puede ver como una función de los reales, de los números naturales en los reales. Entonces esto quiere decir que para cada número natural, la sucesión le asocia un número real. Entonces al número 1, la sucesión le asocia un puntito que puede estar por acá, lo llamamos A sub 1. Para el número 2, la sucesión le asocia otro punto, que lo llamamos A2. Luego para el número 3 le asocia otro punto, lo llamamos A3 y así sucesivamente. Entonces cuando sigue pasando el tiempo, el 4, el 5, el 6 o el número de índice n, la sucesión hace diferentes cosas, se van moviendo los puntos y es posible, no pasa eso con todas las sucesiones, que en el largo plazo se vayan acumulando o estabilizando, organizando de manera que estén todos muy cerca de un mismo valor. Esto es lo que vamos a conocer entonces como convergencia y ese valor es el límite. Así que, dicho de manera así bastante informal, una sucesión es convergente si existe un número que llamamos límite en torno al cual se acumulan los términos de la sucesión. Vamos a ver entonces una definición un poquito más precisa de esto. Vamos a decir que la sucesión a sub n converge al límite L si es que para todo epsilon mayor que 0 existe un número a partir del cual la distancia entre los términos de la sucesión y este número L es menor que epsilon para todo n después de ese n mayúscula. Entonces déjenme hacer otro dibujo aquí para clarificar un poquito más las ideas. Vamos a decir que este es el número L. Entonces yo me voy a dar una franja alrededor del L, es decir, que voy a permitirme ver un poquito más arriba y un poquito más abajo de este nivel, digamos desde el L menos epsilon hasta el L más epsilon, y voy a preguntar si en esta zona, que está entre estas dos alturas, hay un momento a partir del cual todos los puntitos de la sucesión están ahí metidos. Entonces, por ejemplo, la sucesión puede tener un número por acá, un número por acá, un término por acá, otro por acá, y luego a partir de este momento todos los términos estén dentro de esta franja. Ahora, yo podría preguntarme, decir, bueno, ahora yo tengo una visión un poquito más precisa, quiero acercarme más al número L, y entonces déjenme mirar qué pasa en una franja un poco más pequeña, donde esta cantidad es epsilon más L más, voy a llamarlo un epsilon tilde, L menos epsilon tilde, y lo que significa es que estoy siendo más exigente con mi definición de lo que significa estar cerca del valor L. Entonces fíjense que estos números, este término de la sucesión, por ejemplo, que antes estaba dentro de la banda adecuada, y digamos que este también, que antes estaba dentro de la banda formada por las líneas punteadas blancas, ahora ya no están dentro de este entorno más exigente que está dado por las líneas L. Pero a partir de este término de acá, todos los que están ahí en adelante están metidos dentro de esta franjita. Entonces, si cada vez que yo tomo un epsilon más chiquitico, haciendo cada vez más pequeño la franja alrededor del número L, si yo siempre puedo encontrar un término a partir del cual todos los que vienen después están dentro de esa franja, entonces voy a decir que efectivamente los términos de la sucesión se acumulan en torno al L y que ese es su límite. Cuando esto ocurra, vamos a escribir
que, o vamos a decir que la asociación a n tiende a L cuando n tiende a infinito, y vamos a escribir alternativamente cualquiera de estas dos formas. Vamos a decir que el límite cuando n tiende a infinito de a n es L, o que a n tiende a L cuando n tiende a infinito. Estas son dos formas equivalentes de decir la misma cosa, ¿sí? Pero lo importante es que conforme va aumentando el n, los números a sub n se están pareciendo cada vez más, o están cada vez más cercanos al punto L. Vamos a ver un ejemplo particular donde comprobemos que efectivamente una sucesión converge a un cierto número. Vamos a hacerlo entonces con la sucesión 2n dividido por n más 1. Vamos a comprobar que esa sucesión es convergente y que su límite vale 2. Entonces, para eso, bueno, tomemos un epsilon arbitrario. No sabemos qué número vale, pero solo sabemos que es una cantidad mayor que 0. Entonces, sea epsilon un número mayor que 0 cualquiera. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar, buscamos un número n en los naturales, tal que la diferencia entre los términos de la sucesión y el L, que en este caso es 2, sea menor que epsilon para todo n mayor o igual que este n mayúscula. ¿Okay? Entonces lo que yo les propongo es que analicemos esta expresión a n menos 2 y tratemos de ver cómo podemos encontrar una manera de controlar cuán grande o de determinar cuán grande es esta diferencia en términos de n. Entonces, esto a n menos 2 en valor absoluto es lo mismo que 2n partido por n más 1 menos 2. Y esto lo podemos escribir además como, a ver, voy a colocar todo en el denominador y voy a juntarlos todos en una misma fracción. Así que tengo 2n aquí menos 2n multiplicado por 2 multiplicado por n más 1, que es 2n más 2. Y como tiene un signo menos, me queda 2n menos 2. Así que esto lo puedo cancelar con esto que está acá. El menos 2, como tengo el valor absoluto, lo puedo hacer desaparecer y lo que obtengo es 2 dividido por n más 1. ¿Okay? Entonces, yo quiero garantizar que esta diferencia en valor absoluto sea más pequeña que epsilon. Entonces, para hacer esto, para garantizar que la diferencia entre a n menos 2 sea menor que epsilon, es suficiente que esta fracción que está del lado derecho sea más pequeña que epsilon. Porque si esto es más pequeño que epsilon, como esto es lo mismo que esto, entonces esto también es más pequeño que epsilon. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo lo que les propongo es observar lo siguiente. 2 dividido por n más 1 es más pequeño o igual que 2 dividido por n. Lo voy a poner así porque es más sencillo. Y de hecho, si n es mayor o igual que un número n, que ya lo vamos a escoger en un momento, entonces esto, por la transitividad y por las reglas de las desigualdades, esto va a ser más chico que 2 dividido por n. Porque, bueno, ya ven que cuando le pasan las cosas al denominador, cambia, bueno, pasa al otro lado y queda del otro lado de la desigualdad. Así que si n minúscula es más grande que n mayúscula, entonces tenemos esta desigualdad que está aquí. Y si aumentamos el denominador, pues también esta cantidad va a ser más pequeña. Entonces, nosotros tenemos que escoger, como decíamos, un n que garantice que tenemos esta desigualdad. Y como les decía, para garantizar que tenemos esta desigualdad, es suficiente garantizar que tenemos esta desigualdad. Y por la misma razón, es suficiente garantizar que 2 dividido por esta n mayúscula es menor que epsilon, porque esto es mayor que esto y es mayor que esto. Si epsilon es mayor que esto, entonces es mayor que todas las cosas que están a la izquierda. Entonces, lo que queremos al final es que 2 dividido por n mayúscula sea más chico que epsilon, y esto es equivalente a que n
sea más grande, pasándolo para el otro lado y pasando el epsilon a dividir, que 2 dividido por epsilon. Entonces, este es un número real. Nosotros estamos buscando un número natural, así que podemos poner el siguiente número natural que le siga a 2 dividido por epsilon. Entonces, por ejemplo, tomamos n igual a la parte entera del número 2 dividido por epsilon. Esto ahora se convierte en un número natural y para estar seguros de que es mayor, le agregamos. ¿Okay? Entonces, con esto tenemos que la diferencia entre AN, la resta entre AN y 2 en valor absoluto es igual a 2 partido por n más 1. Esto es menor o igual que esto es menor que epsilon, así que esto es menor que epsilon para todo n mayor o igual que este n que hemos escogido aquí arriba. Y con eso entonces, fíjense que buscábamos un número natural a partir del cual tuviéramos esta desigualdad válida y efectivamente lo que hemos hecho es encontrar un número natural tal que a partir de ese número obtenemos esta desigualdad. Entonces estamos muy cerquita del número L. Nos dicen en la segunda parte del problema que encontremos explícitamente el n que hace que la diferencia sea menor que 10 a la menos 3. Entonces lo que podemos hacer es ver precisamente cuál es la relación que acabamos de encontrar entre el número n y epsilon, que está dada por esto. Y lo que podemos hacer entonces es, bueno, como epsilon en este caso va a ser 10 a la potencia menos 3, lo que nos basta es que n sea mayor que 2 dividido por 10 a la menos 3, que es lo mismo que 2 por 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000, así que n mayor que 2000. Por lo tanto, nos basta tomar n igual a 2001 para garantizar que la diferencia entre an menos 2 sea menor que 10 a la menos 3, como es lo que tenemos acá que nos pedimos. Entonces, en ese caso, hemos utilizado la definición directamente para comprobar que una sucesión converge a su límite. Esto es bastante engorroso y la verdad es que en lo que sigue no vamos a usar casi nunca este procedimiento para determinar los límites, sino que vamos a usar unas cuantas propiedades que nos van a permitir calcularlos de manera más sencilla y más rápida. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas partes. Pero de todas maneras, mientras tanto, les dejo como ejercicio que hagan algunos cálculos para fijar las ideas, porque uno aprende mejor cuando hace las cosas uno mismo. Entonces, por una parte, si miramos en la sucesión constante, si C es un número real y la sucesión es C, 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 el mismo número para todos los términos, entonces, obviamente, eso es una sucesión cuyos términos se acumulan, pues que más acumulados van a estar que estar siempre sobre el mismo puntito, ¿no? Entonces, pueden comprobar usando la definición formalmente que efectivamente el límite de la sucesión constante es la misma constante. Y luego comprueben que el límite de la sucesión 1 dividido por n a la potencia p, donde p es un número positivo, da siempre 0, y que el límite de un número q elevado a la potencia n también da 0 cuando el número q está entre menos 1 y 1. Estos son ejemplos, son bastante sencillos y los podemos usar de aquí en lo que sigue como un dato conocido. Entonces vamos a empezar a ver propiedades que nos permiten calcular límites a partir de cosas que ya sabemos. La primera cosa es que el límite preserva el orden entre las cosas. Si es que nosotros tenemos dos sucesiones que son convergentes y una sucesión siempre está por debajo de la otra, entonces cuando se estabilicen, sus límites van a conservar el mismo orden. Entonces, si a sub n está por debajo siempre de b sub n y ambas convergen, entonces el límite de la a sub n, que es a, va a ser menor o igual que el límite de la b.
Además, cuando tenemos dos sucesiones que son convergentes, el límite de la suma es la suma de los límites, lo mismo con la resta y el producto. Para la división sí tenemos que tener en cuenta que el denominador no puede ser 0. Entonces, si la sucesión que está en el denominador converge a un límite que es distinto de 0, entonces también la sucesión formada por estas fracciones converge a la correspondiente fracción A dividido por B. Otra herramienta muy importante viene de la relación entre continuidad, la definición de continuidad y la definición de límite. Vamos a suponer que tenemos una sucesión que converge a un límite L y tenemos una función f que es continua en ese punto. Entonces, lo que nos dice esta propiedad es que esencialmente podemos intercambiar el orden en que aplicamos el límite y la función f. Es decir, podemos meter el límite dentro del argumento de la función. ¿Okay? Una buena regla entonces como mnemotécnica, es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de f de a sub n es lo mismo que f de el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Eso es entonces lo que llamamos f de L. Veamos un ejemplo para que quede esto más claro. Voy a hacer solamente una de estas dos. Voy a hacer la primera, la que tiene el logaritmo. Queremos calcular el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 1 dividido por n. ¿Okay? Entonces, este logaritmo es lo que va a hacer las veces de la función f, en el sentido de que la hemos definido arriba, y esto que está acá es la sucesión de término general a sub n. Entonces, fíjense que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a, bueno, es el límite de la suma. Esta sucesión converge a 0, como vimos en el ejemplo anterior. Esta sucesión es constante, converge a 1, así que la función suma también es convergente y el límite es la suma de los límites. Así que el límite de esta sucesión es 1 más 0, es decir, el límite es 1. Y el logaritmo es una función que es continua en todos los reales positivos, incluido, por supuesto, el 1. Entonces, siendo el logaritmo una función continua en este número 1, nosotros sabemos que el límite, cuando n tiende a infinito, del logaritmo de 1 más 1 partido por n, es igual a el logaritmo del límite, que es 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, con esto calculamos inmediatamente cuánto vale el límite de esta sucesión, que pareciera ser un poco complicada, pero al final vemos que tiene una estructura que hace muy conveniente el cálculo. Veamos entonces otra herramienta para calcular los límites, y esta es una herramienta también muy importante que se conoce como el teorema del sándwich, teorema del emparedado o teorema de estricción. Y se llama así por lo siguiente. Déjenme hacer un gráfico. Imaginen que tenemos una sucesión que tiene estos puntitos por acá y los valores, los términos aquí se van estabilizando en torno a este valor, como a esta altura más o menos. Tenemos otra sucesión, la voy a colocar aquí con este color azul, que tiene sus puntitos por acá, y supongamos que ella siempre se mantiene por debajo de la otra y convergen al mismo límite, es decir, tienden a estabilizarse a la misma altura. ¿Qué podría pasar con otra sucesión que estuviera por aquí metida en el medio, que estuviera siempre mayor que la que está por abajo y siempre menor que la que está por arriba? Bueno, no le quedaría ningún otro remedio que ser convergente y que converja exactamente al mismo límite. Y eso es efectivamente lo que ocurre. Entonces, si tenemos tres sucesiones cuyos términos están siempre ordenados, es decir, siempre hay una que está por debajo, siempre hay una que está en el medio y siempre hay una que está arriba, y si los que están en los extremos convergen al mismo límite, entonces la que está en el medio queda como el jamón del sándwich y queda también convergente al mismo límite. Vamos a ver por qué esto es cierto. Y es cierto por lo siguiente. Nosotros sabemos que, bueno, vamos a tomar un épsilon cualquiera mayor que 0 y sabemos dos cosas. Sabemos que la sucesión Cn converge a L. Por lo tanto, existe un N1, número natural, tal que la diferencia entre C sub n y L es menor que épsilon para todo n mayor o igual que N1.
Y de manera similar existe un n2, número por supuesto natural, tal que la diferencia entre AN y L es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n2. Entonces, si definimos n como el máximo entre n1 y n2, vamos a tener que para todo n minúscula mayor o igual que este n que acabamos de definir, se cumplen estas dos desigualdades, porque un número que sea mayor que el máximo de estos dos va a ser mayor que cada uno de ambos, de ellos. Entonces, de esta desigualdad, tenemos que, bueno, para todo n mayor o igual que n mayúscula, que a su vez es mayor o igual que n1 y n2, vamos a tener que Cn, en particular, es menor o igual que L más epsilon. Esto es una de las desigualdades que se desprenden de esta desigualdad con valor absoluto. Y por otra parte, sabemos que L menos epsilon es menor o igual que A sub n. Esto también se desprende de esta desigualdad que está aquí. Recuerden que esta desigualdad con valor absoluto lo que quiere decir es que menos L es menor que Cn menos L, que es menor que epsilon, y esta quiere decir que An menos L está entre epsilon y menos epsilon. Entonces cuando uno pasa este L a sumar para la izquierda, obtengo esta, y cuando miro la desigualdad de la derecha, obtengo esta que está aquí. Bueno, aquí pasé el L a sumar para la derecha. Entonces lo que sabemos por esta doble desigualdad es que L menos epsilon es menor o igual que AN, pero por hipótesis AN está por debajo de BN. BN a su vez está por debajo de CN y CN además está por debajo de L más epsilon. Y perdónenme acá que esto debían ser menor estricto. Así que lo voy a corregir. Esto es estrictamente menor, esto es estrictamente menor, estrictamente menor y estrictamente menor. Entonces, si vemos esta desigualdad, el lado derecho y el centro, lo que obtenemos es que L menos epsilon es menor que Bn, que a su vez es menor que L más epsilon, y esto no dice otra cosa, sino que Bn menos L es menor que epsilon. Y con esto terminamos la demostración. ¿Sí? Entonces, este teorema de sándwich van a ver que es muy, muy útil, y vamos a ver inmediatamente una consecuencia rápida de este resultado, que es este corolario que está aquí. Tenemos dos sucesiones, y tenemos una sucesión que se escribe como el producto de ellas dos. Sobre una de las dos sucesiones que hace el producto, la AN, no sabemos si es convergente, pero sí sabemos que es acotada. Y la otra sucesión sí que es convergente y su límite es 0. O sea, la conclusión de esto es que el producto de las dos da una sucesión que también es convergente y que su límite da 0. Bueno, vamos a ver por qué este resultado es cierto. ¿Okay? Vamos a ver la demostración. Miremos dos cosas en primer lugar. Lo primero es que el hecho de que el límite cuando n tienda a infinito de Bn sea igual a 0, esto es equivalente a que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de Bn sea igual a 0. Esto es fácil de comprobar, pero les dejo a ustedes rellenar los detalles para ganar tiempo y seguir con lo siguiente. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que el hecho de que la sucesión a sub n está acotada significa que existen dos constantes, m mayúscula y m minúscula, tales que todos los términos de la sucesión están comprendidos entre m y n. ¿Ok? Entonces, vamos a juntar estas dos informaciones, y lo primero que vamos a hacer es multiplicar esta doble desigualdad por el valor absoluto de Bn. Como estamos multiplicando por una cantidad mayor o igual que 0, el sentido de la desigualdad no se altera, y por lo tanto tenemos que m multiplicado por el valor absoluto de Bn es menor o igual que An multiplicado por el valor absoluto de Bn, y eso a su vez es menor o igual que m multiplicado por el valor absoluto de Bn. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos el límite al hacer tender n a infinito? Bueno, esto que está acá tiende, cuando n tiende a infinito, a m multiplicado por 0, porque esta sucesión tiende a 0.
y el producto de m por 0 es 0. Esta sucesión de igualmente, cuando n tiende a infinito, es el producto de dos sucesiones convergentes, una constante y una que converge a 0. Así que el producto converge al producto de los límites, que es m mayúscula por 0. Y esto entonces es igual a 0. De manera que tenemos esta sucesión, que no es exactamente la que nosotros queremos, porque la que queremos no tiene el valor absoluto en el Bn, pero ya vamos a llegar a resolver eso. Esta sucesión entonces está atrapada por la izquierda y por la derecha por dos sucesiones que ambas convergen y convergen al mismo límite, que es 0. Entonces, por el teorema del sándwich, la única posibilidad es que el límite cuando n tiende a infinito de an multiplicado por bn sea igual también a 0. ¿Okay? Perfecto. Esto me dice, por lo que la misma razón que acabamos de tener acá arriba, que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de an por el valor absoluto de bn es igual a 0, pero esto no es más que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de an bn. Y como esto es una equivalencia, esto me dice que el límite cuando n tiende a infinito de an bn sin el valor absoluto es igual a 0 también, que es exactamente lo que nosotros queríamos comprobar. ¿Okay? Entonces, como consecuencia de esto, nosotros podemos determinar que esta sucesión que está acá converge a 0. ¿Por qué converge a 0? Porque nosotros la podemos escribir como el producto de dos sucesiones, límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por la raíz cuadrada de n dividido por n cuadrado más 1. Lo podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n multiplicado por la raíz cuadrada de n dividido por n cuadrado más 1. Esto yo lo voy a llamar a sub n, es una sucesión acotada, está entre el menos 1 y el 1, y esto lo voy a llamar bn. Les dejo a ustedes comprobar que esto tiende a 0, pero en un momento más vamos a ver una técnica que les va a decir muy rápidamente que esto efectivamente tiende a 0, pero les dejo revisarlo usando la definición. O usando un criterio de comparación como el que vimos en el punto anterior. Esta sucesión entonces tiende a 0. Así que tenemos que calcular el límite del producto de dos sucesiones, una de las cuales es acotada, la otra de las cuales tiende a 0, y por lo tanto el producto entonces tiene como límite el 0. Así que esto es una herramienta bastante práctica para encontrar límites de sucesiones de manera un poquito indirecta por comparación con otras sucesiones. Bueno, otra técnica bastante útil es lo que podríamos llamar extensión al continuo. Es decir, ver la sucesión como parte de un objeto más grande, que son los valores de una función definida en los reales, para la cual podemos sacar ciertas conclusiones sobre la convergencia. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos una sucesión que está descrita con una fórmula explícita. Una fórmula explícita para el término general, a n es una cierta función de n, y nosotros sabemos que aquí en lugar de n podríamos colocar x, porque la función f está definida en todos los reales positivos, y sabemos que, supongamos que sabemos por alguna razón, que el límite cuando x tiende a infinito es L, existe y vale L. Entonces, en particular, el límite de la sucesión también existe y también vale lo mismo, que es L. La demostración de esto tampoco se las voy a hacer en virtud del tiempo, pero les dejo a ustedes completar los detalles, que es bastante sencillo. Entonces, un punto importante es que nosotros podemos usar todas las herramientas que hemos desarrollado en el curso de cálculo para calcular límites de funciones, y en particular podemos usar la regla del L'Hopital y ese tipo de cosas. Entonces, déjenme ver como ejemplo. Aquí tenemos dos límites que podríamos calcular de esta manera. Voy a hacer esta vez el segundo, y no voy a usar la regla del L'Hopital, sino que voy a usar otra cosa. Entonces, fíjense, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito
de n multiplicado por el seno de 1 sobre n. Entonces, esto que está aquí, yo lo voy a escribir como el límite cuando n tiende a infinito, y este n lo voy a pasar al denominador. Si lo paso al denominador, tengo que colocarlo como 1 sobre n para no alterar lo que dice aquí. Así que esto yo lo puedo escribir como el límite cuando n tiende a infinito de el seno de 1 sobre n dividido por 1 sobre n. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la función f de x igual a seno de x dividido por x. ¿Nosotros sabemos algo sobre esta función? Sí, sabemos algo, pero no es exactamente lo que tenemos aquí. En realidad, nosotros quizá más bien lo que deberíamos ver es la función, perdón, 1 partido por x dividido por 1 partido por x. ¿Qué sabemos nosotros cuando x tiende a infinito? El límite cuando x tiende a infinito de esta cantidad, seno de 1 sobre x dividido en 1 sobre x, podemos hacer un cambio de variable, a decir y igual a 1 sobre x, y escribir esto como el límite cuando y tiende a 0 de seno de y dividido por y. Y este es justamente el límite fundamental trigonométrico, y nosotros sabemos que este límite entonces da 1. Por lo tanto, si este límite da 1 y este límite es este mismo límite, estamos en las condiciones del resultado anterior que nos dice que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L, en este caso 1. Y por lo tanto podemos concluir que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n también es 1. Entonces la gran conclusión aquí es que el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a 1. Así que eso es, bueno, una aplicación muy sencilla de este criterio. Y para terminar, vamos a mostrar un resultado que nos permite determinar que una sucesión es convergente. No en todos los casos nos permite calcular el límite, pero en un ejemplo que nosotros vamos a hacer acá, es un caso en el que sí. Y es interesante y por eso les estoy colocando este ejemplo, porque también ilustra una técnica bien útil para encontrar límites. En el caso de que nosotros tengamos una sucesión que no está definida con una fórmula cerrada para el término en general, sino que está definida de manera recursiva. Estas pareciera que son un poquito más difíciles de calcular la convergencia y los límites, porque no tenemos una fórmula que podamos manipular directamente. Entonces vamos a ver en un momento cómo este resultado de monotonía nos permite garantizar que la sucesión es convergente y calcular el límite en este caso. Entonces, lo que nos dice este resultado, ya recordamos que en el video anterior definimos lo que es una sucesión monótona y lo que es una sucesión acotada. Es monótona si es o bien creciente o bien decreciente, y es acotada si existen estos dos números que hacen que los términos de la sucesión no se pasen ni para arriba ni para abajo de esos niveles. Entonces lo que dice este resultado es que toda sucesión que sea a la vez monótona y acotada automáticamente tiene que ser convergente. La demostración de esto es interesante. No se las voy a hacer aquí en virtud del tiempo, pero les voy a dejar en otro video la demostración para que la miren, porque usa algunos otros conocimientos que tenemos que recordar, como la noción de ínfimo y supremo, que no estoy muy seguro si lo tienen tan fresco en la mente, entonces voy a hacerlo en un video aparte. Pero podemos ver una aplicación de esto, una aplicación interesante, como les decía, para una sucesión que no está definida con una fórmula para el término general, sino que está definida de manera recursiva. Entonces tenemos esta a sub n, que satisface que su primer término a sub 1 es 1, y los demás términos se encuentran recursivamente, cada uno a partir del anterior, calculando la raíz cuadrada de 2an más 3. ¿Okay? Nosotros vamos a probaremos que la sucesión a sub n, desde 1 hasta infinito, es acotada y creciente. ¿Okay? Vamos a empezar por
el primer punto, que es acotada. Y lo voy a hacer por inducción, para también recordar un poquito cómo es que se usaba la inducción, que nunca está de más. ¿Okay? Vamos a probar, veremos por inducción, que todos los a sub n son menores o iguales que 3. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Recuerden que en la inducción tenemos que comprobar en primer lugar que hay un primer término de la asociación para el cual la propiedad es válida, ¿ok? Y ya sabemos entonces que el primer término es 1, y como el 1 es menor o igual que 3, para a sub 1 se cumple. Entonces ya tenemos la primera etapa, a sub 1 es menor o igual que 1 y esto es menor o igual que 3. Y luego vamos a suponer que a sub n, luego vamos a demostrar que si a sub n es menor o igual que 3, entonces a sub n más 1 también es menor o igual que 3. Entonces, como les decía, la primera parte es comprobar que se cumple para un primer elemento, y la segunda parte es comprobar que si a sub n es menor o igual que 3, entonces esto implica necesariamente que a sub n más 1 también es menor o igual que 3. ¿Ok? Entonces, así, el hecho de que se tenga para el 1 implica para el 2, para el 2 implica para el 3, para el 3 implica para el 4, y así sucesivamente obtenemos la propiedad para todos los números naturales. Entonces vamos a hacer esto. Queremos comprobar que a n más 1 es menor o igual que 3, pero a n más 1 es la raíz cuadrada de 2 veces a n más 3. Y lo que sabemos aquí, no sabemos nada todavía sobre el a n más 1, pero lo que sí sabemos es que el a n es menor o igual que 3. Así que este término que aparece del lado derecho es menor o igual que a su vez la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 3 más 3. Porque si a n es menor o igual que 3, 2an es menor o igual que 2 por 3, y 2an más 3 es menor o igual que 2 por 3 más 3, y la misma cosa con la raíz cuadrada, porque es una función creciente. Ahora, esta expresión que aparece aquí del lado derecho es 2 por 3 da 6, más 3 da 9, y la raíz cuadrada de 9 es justamente 3. Así que, asumiendo que a sub n es menor o igual que 3, hemos demostrado que a sub n más 1 también es menor o igual que 3. Entonces, por inducción, se concluye que todos los a sub n son menores o iguales que 3. En segundo lugar, entonces, vamos a probar la otra propiedad, que es que a sub n es creciente. Y que a sub n sea creciente quiere decir que a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n. Y esto lo voy a demostrar por reducción al absurdo. Es decir, voy a suponer que se cumple lo contrario de esto y voy a llegar a una contradicción. Voy a llegar a algo que es absurdo. Entonces vamos a suponer, voy a escribir aquí reducción al absurdo. Vamos a suponer que no se cumple esto, sino lo contrario. Es decir, que a n más 1 es menor que a n. Ok, ¿qué significa esto? Esto es equivalente, por la definición que tenemos de a n más 1, que es esta raíz cuadrada de 2an más 3, esto lo que nos dice es que la raíz cuadrada de 2an más 3 es estrictamente más chico que an. Como esto es una cantidad positiva, automáticamente el an me queda positivo. Así que automáticamente aquí tenemos que esto está acotado por 0, aunque esto ya lo sabíamos desde el principio por la manera como están definidos todos los números. Nosotros podemos elevar al cuadrado en esta desigualdad que está aquí. Cuando elevamos al cuadrado, lo que obtenemos es que 2an más 3 es menor que an al cuadrado. O, dicho de otra manera, esto es que an al cuadrado menos 2an menos 3 es mayor que 0. Lo que hice fue pasar todo esto al lado donde está el an al cuadrado, que está en el lado mayor de la desigualdad.
Entonces lo que obtenemos es esta desigualdad que está aquí. Y si me permiten voy a borrar todo lo que está acá para que pasemos de nuevo teniendo un poco más de espacio. Lo que acabamos de ver es que si suponemos que an más 1 es menor que an, esto nos lleva a que an al cuadrado menos 2an menos 3 tiene que ser mayor que 0. Entonces esto respecto de an es una parábola que corta no sé dónde, pero en el 0 pasa por el menos 3. Y es una parábola que abre hacia arriba. Así que hace una cosa así, donde este vértice está a nivel menos 3. ¿Sí? Entonces, que esto sea mayor que 0 quiere decir que estamos o de aquí hacia la derecha o de aquí hacia la izquierda. Y estas son las dos raíces de esta ecuación de segundo grado cuando yo igualo aquí a 0. Entonces vamos a ver cuáles son estos números. Bueno, si nosotros resolvemos la ecuación an al cuadrado menos 2an menos 3 igual a 0, lo que obtenemos es que an tiene que ser igual a menos b, o sea, menos menos 2, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4, menos, con este menos da más, 4 por a por c, 4 por 3 da 12, dividido por 2 veces el primer coeficiente, que es aquí entonces 2 por 1, 2. Esto quiere decir entonces que tenemos más 2, más o menos, aquí tenemos 4 más 12 que es 16, la raíz cuadrada es 4. Dividido por 2. Esto me da dos soluciones, 2 más 4 da 6 dividido entre 2 da 3, y 2 menos 4 da menos 2 dividido entre 2 da menos 1. Así que este punto que está acá es el 3, y este punto que está acá es el menos 1. Así que si tenemos esta desigualdad, significa que estamos o bien a la derecha del 3 o bien a la izquierda del menos 1. Pero ¿cómo va a ser? Esto me dice entonces que o bien an es mayor que 3 o bien an es menor que menos 1. Pero en la parte anterior, esta es una contradicción, porque nosotros habíamos visto que 0 era menor que a sub n, que era menor o igual que 3. Por lo tanto, un número no puede ser a la vez menor o igual que 3 y mayor que 3, y no puede ser a la vez mayor que 0 y menor que menos 1. Así que esto es una contradicción, y por lo tanto concluimos que asumir esto es absurdo. Así que la conclusión es que an más 1 es mayor o igual que an, y es decir que an como sucesión es creciente. Así que tenemos una sucesión que es creciente y acotada. La proposición nos dice automáticamente que es convergente. Ahora, el otro punto que quería comentarles acá es cómo calcula uno el límite de una sucesión que está definida por una fórmula de recurrencia y que sabemos ya que es una sucesión convergente. Eso es un punto importante. Sabemos que la sucesión es convergente y queremos calcular el límite. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Sabemos por proposición que an tiende a un cierto L, no sé cuál es, cuando n tiende a infinito. ¿Ok? La pregunta es, ¿quién es L? ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer es mirar qué es lo que pasa con la fórmula de recursión. La fórmula me dice, está multiplicado por 2, perdón, tenemos esto que está aquí. Esta era la fórmula de recursión. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a pasar al límite en ambos lados de la igualdad. Hacer tender n a infinito. ¿Qué pasa cuando hacemos tender n a infinito aquí? Bueno, estamos diciendo que ya sabemos que converge un L, aunque no sabemos cuál es. Pero cuando hacemos tender n tender a infinito, el resultado de esto es la raíz cuadrada de 2 veces, esto tiende a L,
más 3. Aquí estamos usando algunas de las propiedades anteriores que vimos que la suma de sucesiones convergentes es convergente, y el límite de la suma es la suma de los límites, etcétera, etcétera. Así que cuando hacemos tender n infinito en este lado, lo que obtenemos es esta relación que está aquí. Y por otro lado, si a sub n tiende a infinito, significa que a partir de cierto n, todos los números, todos los términos de a sub n que estén de ahí en adelante van a estar muy cerca de L. Pero si el a sub n está muy cerca de L y todos los términos de adelante también están más cerca de L, entonces el a n más 1 también tiene que estar, porque este es uno de los que está posterior a la sub n. Entonces esto converge también a lo mismo que converge a sub n, que es L. En otro video también les voy a dejar como material complementario la idea de subsucesiones, y eso entonces les va a explicar con un poco más de detalle y más formalidad qué significa esto de sucesiones cuando uno cambia los índices y hace cosas de ese tipo. Entonces, si estas dos cosas son iguales y pasamos a los límites, obtenemos dos cosas que también son iguales. Y esto nos da una fórmula, una relación que debe cumplir el número L, que por ahora para nosotros es desconocido. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Esto quiere decir que L al cuadrado es igual a 2L más 3, por lo tanto L al cuadrado menos 2L menos 3 es igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado que ya nosotros sabemos resolver. De hecho, acabamos de resolver exactamente la misma hace un momento, y vimos que esto tiene dos soluciones que son L igual 3 y L igual a menos 1. Pero como todos los términos son mayores o iguales que 0, entonces el límite también tiene que ser mayor o igual que 0, así que este lo descartamos. Y por lo tanto, tenemos que necesariamente el límite tiene que ser 3. Entonces concluimos, usando este resultado, que la sucesión, al ser monótona y acotada, es convergente, y además su límite tiene que ser 3 por este cálculo que acabamos de hacer. Creo que esto es todo por este video, y vamos a seguir entonces con el próximo, viendo las sucesiones que tienden a infinito, y comenzamos el estudio de las series. Nos vemos en el próximo.